Empezar ya. Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de las Due Diligence Talks que desde Quatre Casas tenemos el gusto de organizar con la consultora Business and Human Rights y que esperamos que se constituya en un evento recurrente y regular para discutir de temas de sostenibilidad desde una perspectiva jurídico-empresarial. En preámbulos, quiero agradecer a todos ustedes su presencia hoy aquí y especialmente a los panelistas y las personas que van a intervenir. En primer lugar, tendremos una charla entre María Brandi, que es fundadora y consejera delegada, con Elisabet de Nadal, que es socia de Quatre Casas y responsable del Departamento de Sostenibilidad Empresa y de la práctica de Sostenibilidad Empresa y Derechos Humanos. Y a continuación disfrutaremos de una mesa redonda en la que nos acompañarán Consuelo Barbé, directora de Gobierno Corporativo y Mercados de Valores de Telefónica, María Rocha, gerente senior de Compliance de Repsol, y Bernardo Cruza, director de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa del Corte Inglés. Estoy seguro de que nuestros panelistas podrán ofrecernos una visión muy enriquecedora y muy interesante de los retos que para las empresas supone pues la nueva normativa de sostenibilidad y este nuevo ámbito de actuación. Y sin más, agradecerles nuevamente su asistencia y cedo la palabra a Elisabet y María. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Esperamos que lo que expliquemos y la conversación que luego tengamos con Bernardo, con María y Consuelo también aporte muchos inputs a la reflexión en la que ahora estamos. Estábamos comentando antes con el café pues toda esta aluvión, ¿no?, de nuevas regulaciones con algún punto de desconexión, ¿no? Era un poco la preocupación de todos. Y vamos a intentar con Elisabet pues, presentaros algunos puntos que creemos que son de relevancia en un diálogo que bueno, vamos a empezar. No sé si Elisabet quieres decir algo. No, vamos a seguir un poco la misma dinámica que el primer evento, un diálogo, digamos, informal, que no espontáneo, nos hemos preparado las preguntas antes, pero sí bastante dinámico, en el que vamos pues, a intentar combinar esto, ¿no? Una visión más operativa y de arena, que digo yo, que aporta María como consultora, y una visión más jurídica que aporto yo como abogada, ¿no? Y luego seguimos con la otra parte interesante, que es escucharos a vosotros, ¿no? A las empresas y cómo lo estáis viviendo. Pues mi primera pregunta, Elisabet, es, estamos efectivamente en un momento de que el concepto de gobernanza de la sostenibilidad es un tema clave. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando este Bueno, yo fenómeno? creo que lo ha avanzado un poco José Luis, ¿no? La directiva de debida diligencia no la podemos ver como una norma aislada, ¿no? Tiene por lo menos un compañero de viaje, que es la directiva de reporting, que van muy pegaditos, ¿no? A pesar de que tengan umbrales de aplicación distintos y objetos distintos, ¿no? Y por eso conviene tener una visión global de las normas de sostenibilidad, entender que la normativa de reporting nos está hablando, por un lado, de IROS y la de debida diligencia, pues de un mapa de riesgos en la cadena de operaciones, cómo interactúa esto y tener esa visión global de las normas de transparencia, reporting, que esconden obligaciones de gestión, y las normas propiamente de conducta, no solamente la de debida diligencia, sino toda la retahíla de normas, ¿no?, que están en nuestro otro bolsillo vamos a decir, de economía circular, ¿no?, que van a influir pues, en los procesos de producción, de diseño, de distribución y de consumo. Este conjunto de normas al final lo que hace es generar un nuevo ámbito de gestión de riesgos para la empresa, ¿no? Esto no es nuevo, la gestión de riesgos en las empresas es algo totalmente asumido, pero es un conjunto de normas complejo que no siempre es coherente. Yo
dentro del dramatismo, ¿no? que eso puede aparecer y sobre todo de momento de inseguridad jurídica, lo que quisiera lanzar es un pequeño anclaje, ¿no? Para lo que sirva. Esto ya ha pasado antes, ¿no? Las empresas ya nos hemos enfrentado a momentos en que por ejemplo, los procesos de control de calidad y de seguridad de los productos han cambiado radicalmente, o se han introducido normas de cumplimiento normativo que nos parecían una absoluta locura al principio, o nos hemos dado cuenta que tenemos que darle la vuelta a la gestión de los recursos humanos, sobre todo cuando nuestra actividad pues traspasa nuestras propias operaciones y tenemos unas cadenas de valor y unos socios comerciales en distintos países, ¿no? Entonces, para desdramatizarlo, digamos, quisiera que nos quedáramos también con esta idea, ¿no? Las empresas ya tenemos experiencia en integración de nuevos riesgos y nos tenemos un poco que apoyar en ellas. Para seguir con este tema y más desde un punto de vista operativo, María, ¿quiénes serían, ¿no? tus interlocutores habituales en la empresa cuando inicias un proceso de consultoría en materia de debida diligencia empresarial, ¿no? Y por otra parte, ¿quiénes echas de menos en esa mesa de esa primera reunión y crees que deberían estar? Bueno, quizá antes echábamos de menos pues, a legal, ¿no? y nuestra interlocución con legal siempre era más difícil. Ahora ya cuando pasamos de un tema de soft law a hard law, legal entra de pleno en esta conversación. Principalmente nuestro punto de contacto, ¿no? de entrada es el Departamento de Sostenibilidad, que lleva normalmente muchos años ya gestionando este tipo de impactos y de riesgos. Y básicamente a través de este equipo lo que hacemos es contactar, ¿no? con todas las áreas restantes de la empresa que tienen algo que ver con los potenciales impactos y riesgos. Esto quiere decir que básicamente a través de esta puerta de entrada lo que hacemos es dibujar esa cadena de valor desde un punto de vista muy amplio, pero desde una perspectiva de derechos humanos, no tanto técnica, sino de procesos, ¿no? ¿Qué procesos implican pues, elaborar un producto, un servicio, etcétera? Y cómo podemos analizar estos procesos que forman parte de una cadena de valor de un negocio, aplicando ahí una lente que nos ayude a identificar potenciales impactos que necesariamente van a ir relacionados con potenciales grupos impactados. A partir de ahí, y no de otra manera, es cuando podemos ver qué áreas tienen que involucrarse en estos temas de gestión y de identificación de impactos y de due diligence. Seguramente saldrán muchas de las áreas de la empresa implicadas. Hemos estado hablando antes en el café que es un tema transversal que toca a todas las áreas y en este caso especialmente a compras, porque esto conecta con la directiva que es toda la cadena de actividades y pues, recursos humanos, diseño de producto, hasta legal y compliance. Cuando llegamos a legal y compliance y llegamos al punto de que, y esto lo iré repitiendo, todo este trabajo que se hace de manera más o menos coordinada con un foco en gestionar los derechos humanos, estos impactos potenciales de una manera más ejecutiva, ¿no? y de una manera más profunda, conecta al final con lo que tendría que ser la matriz de riesgos de la compañía, ¿no? Lo que queremos al final es que todo este trabajo se refleje en una incorporación de estos temas lo más detallado posible, y esto lo hemos hecho con algunas empresas, es cómo reflejar este trabajo en esta matriz de riesgos para que al final tengamos el retorno, ¿no? de todo un sistema legal y de compliance. Entonces, al final estamos
principalmente hablando con sostenibilidad, pues es el equipo que entiende muy bien todos estos temas desde hace muchos años y empezando ya a presentar pues una manera de hacer negocios de manera acorde con la nueva regulación que vaya permeando todas las áreas. Y este es un poco el esquema que creemos que es útil implementar. Bueno, entramos un poco más a fondo en algunos temas, Elizabeth, y quería preguntarte desde el punto de vista legal, ¿qué significa el concepto de enfoque de riesgos y la obligación de medios? Sí, estos son dos conceptos que utiliza la Directiva de debida diligencia, pero que también están escondidos también en la de reporting, ¿no? Que, como repito, es una directiva de gobernanza y gestión escondida con un vestido de reporte, ¿no? El artículo 5.1 de la Directiva de debida diligencia, que es donde se describe qué es la obligación de debida diligencia para la empresa, lo hace diciendo que es una obligación basada en el riesgo, ¿vale? Pero no solo nos dice esto, nos dice que ha de ser desplegada a través de unas acciones muy concretas. La primera es integrar la debida diligencia no solo en las políticas, que es lo fácil, es el papel, sino también en los sistemas de gestión de riesgos, ¿no? Y después vienen las que repetimos porque no sabemos los principios rectores, ¿no? Detectar y evaluar efectos adversos reales y potenciales, prevenir y mitigar los que son potenciales, eliminar y reparar los que son reales. Luego tenemos la comunicación de la Comisión Europea, de estas que lanza de preguntas frecuentes que intentan aclarar algunos conceptos, y en esa comunicación la Comisión pone el acento en dos elementos del enfoque de riesgos, en medidas adecuadas y en priorización, ¿no? Nos dice que las medidas adecuadas como empresas las hemos de aplicar tanto en la identificación del riesgo y su evaluación como en su abordaje. Y luego nos dice que podemos priorizar, ¿vale? Y aparte de que todo no lo vamos a poder hacer a la vez y que podemos priorizar. Pero nos dice que priorizar no quiere decir que quedes eximido de lo que no has priorizado, sino que lo tienes que hacer en un plazo razonable. De hecho, el mismo concepto de debida diligencia contiene los dos elementos del enfoque de riesgos, ¿no? Nos está diciendo hay un elemento de investigación de hechos y un segundo elemento de evaluación de esos hechos para adoptar o decidir cuáles son las medidas adecuadas y si soy o no capaz de hacerlo todo a la vez y tengo que establecer pues una priorización basada en la gravedad y la probabilidad del riesgo. ¿Dónde está la particularidad? Que no son riesgos para la empresa, que son riesgos para terceros, ¿vale? Pero el enfoque basado en riesgos es algo que a la empresa y a muchos de sus departamentos, especialmente el de cumplimiento, le es absolutamente familiar. Por otro lado, la directiva nos señala en los considerandos, no en los articulados, a que la mayoría de las obligaciones que contiene son obligaciones de medios, ¿vale? Eso significa que evidentemente no se le pide a la empresa que nunca se produzca un impacto adverso a un activo medioambiental o a un derecho de una persona, de un colectivo de personas, sino que tiene que poner los medios adecuados para evitar que eso se produce. Si se produce, pues eliminarlo y repararlo. Eso al final, desde un punto de vista jurídico, lo que significa es que el cumplimiento de estas obligaciones se va a enjuiciar específicamente por referencia a la adecuación del comportamiento al objetivo. Y el objetivo de la norma es que la empresa respete los derechos humanos, ¿vale? Entonces, desde un punto de vista de abogados es muy importante que no infravaloremos las obligaciones de medio. A veces son
bastante más complicadas de conseguir seguridad jurídica cuando tienes una obligación de medios que cuando tienes una obligación de resultado, ¿no? Y menos en el ámbito de esta norma, porque, como digo, el juicio ejercitado estará en decidir qué hechos son relevantes y qué medidas son las adecuadas para cada uno de estos hechos, ¿no? Y la norma no deja hacer este ejercicio de una manera libre, sino que lo regula, no voy a decir profusamente, pero sí que lo regula bastante, ¿vale? Y veremos además qué hacen los estados cuando transpongan la directiva, ¿no? Pero para poneros un ejemplo, la identificación y la evaluación de hechos de los cuales pueden resultar efectos adversos no es un ejercicio libre. La norma señala unas herramientas, señala, ¿no?, unos criterios cuantitativos y cualitativos, señala unas vías, ¿no?, para obtener información. Si la ponemos en relación con los principios rectores, incluso señala la conveniencia de tener un soporte de expertos independientes, no es obligatorio, ¿vale? En la priorización de medidas, cuando no se pueden adoptar todas a la vez, pues claramente te está diciendo no lo hagas, no empieces por la que sea más fácil porque la tienes más cerca, sino que hazlo bajo criterios de probabilidad y gravedad. Para decidir qué medida adecuada tendremos que prestar mucha atención al concepto de eficacia, ¿vale? Las medidas adecuadas se van a valorar por su capacidad de eficacia respecto de la prevención o eliminación del riesgo al que van de esto. Y muy importante, todos estos procesos hay que hacerlos con consulta y colaboración de las partes interesadas, que esto en un papel es fácil de decir y en cambio pues en la práctica tiene su complejidad, ¿no? Si además le añades la diferencia en las traducciones, ¿no?, a los diversos idiomas, ¿no?, porque en el inglés pone engagement, en el español pone diálogo y colaboración y no acaba de ser lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Nos habla también, por ejemplo, pues que la desvinculación en una relación ha de ser responsable, ¿vale? Es decir, es una obligación de medios, pero los medios están considerablemente delimitados en la norma, ¿no? Y cerciorarse de que tenemos los procesos para que estos medios se estén llevando a cabo dentro de esos parámetros normativos y los tengamos documentados, bien archivados y bien controlados, va a ser un elemento muy importante para la seguridad jurídica de la empresa en términos de obligaciones de medio frente a eventuales riesgos pues de demandas o de reclamaciones o de situaciones críticas reputacionales. Voy a ti, María. Y un poco volviendo a la relación de las distintas normas y de los dos primos hermanos, ¿no?, la 3D y la de reporting. El análisis de IROS que nos hace o que las empresas hacemos bajo la directiva de reporte de sostenibilidad en el marco de la doble materialidad, ¿es un punto de partida para el mapa de riesgos de derechos humanos? Sí, es un punto de partida, pero muy, muy básico. Desde nuestro punto de vista hay que ir un poco conectando con lo que comentabas, ¿no? ¿Qué es apropiado, qué es efectivo? Aquí hay un peligro muy claro, que es que nos fiemos, ¿no?, del sistema cuando éste no está realmente conectado con el terreno, con lo local, con lo que está pasando en la realidad, ¿no? Aquí, bueno, el caballo de batalla es un poco entender que podemos tener un sistema de auditorías de nuestros proveedores a través de plataformas X, basadas todas principalmente en la autoevaluación y bueno, acordar de si esto lo cumplo, todo esto lo cumplo y es un self-assessment, ¿no? Aquí esto puede servir bien para una cadena de actividades
digamos, con poco riesgo en derechos humanos. Ahora bien, todas las empresas que estamos operando en un plano global, sabemos que hay diferentes tipos de riesgos dependiendo en qué países estamos operando. Estos riesgos los conocemos y muchas veces podemos abordarlos pues a través de auditorías estándar que pueden servir para conocer algo de lo que está sucediendo, pero el mensaje es un poco no nos fiemos del café para todos, ¿no? Entonces aquí este punto tan importante de la directiva que se refiere a medidas apropiadas y efectivas, es ahí donde hay que mirarlo en profundidad y mirar realmente si lo que estamos haciendo, que es lo que muchas empresas hacemos, es tener estadísticas y datos, hemos hecho encuestas a proveedores, nos sale esto, nos sale lo otro, bueno, nos puede salir un resultado X, pero si ese resultado no lo miramos más en profundidad y leemos entre líneas, vamos a quedar en un análisis superficial que nos va a dar lugar a datos sesgados, que nos va a dar lugar a medidas que no son apropiadas. ¿Por qué? Porque lo que dice la directiva de una manera muy efectiva es que hay que priorizar. ¿Y qué hay que priorizar? Lo que es muy grave y lo que es probable, muy probable que pase. Luego ya, como decía Elizabeth, hay que ocuparse de todo lo demás, pero aquello es lo que hay que en lo que hay que focalizarse. Si los sistemas que tenemos, que ahora yo creo que vamos a ir mucho hacia esta digitalización, porque las cadenas, tenemos clientes que tienen 20.000 proveedores, 40.000 proveedores, efectivamente, hay que ir poco a bulto y hacer esta ayuda, ¿no?, a través de estas plataformas más estándar. Pero no hay que dejar de mirar estos datos con sentido común, ¿no? Es decir, bueno, si estoy operando en determinados países, con determinados negocios, determinadas actividades, y sé que en ese país, porque lo he mirado, hay un contexto sistémico de trabajo forzoso, evidentemente tengo muchos puntos de que lo que yo esté haciendo allí esté bueno, pues, participando de ese gran impacto, ¿no? Es uno de los impactos más severos. Por lo tanto, estas medidas que deben ser apropiadas, efectivas, se tienen que basar en datos reales. Ya sabemos, y se ha dicho 1000 veces, que todas las auditorías que se hacen en China, más del 90% son fake. Son fake. Entonces, si una empresa dice, bueno, es que ya hemos auditado a todos nuestros proveedores en China, sale todo muy bien. Ojo, porque todos sabemos, y es de conocimiento de un juez, de una autoridad nacional, que esto no es una medida apropiada para medir qué está pasando realmente. Otra cosa es luego decidir si continúa, como muchas empresas están planteando, si en determinados contextos de muy alto riesgo vale la pena seguir haciendo negocio o qué medidas, ¿no? Y para eso la directiva, bueno, no la directiva, no, los principios rectores hablan de esa due diligence reforzada, ¿no? Entonces tenemos diferentes maneras de llegar a entender qué está pasando realmente y porque es que si no estamos actuando en falso completamente. No sabemos realmente, nos fiamos de estas auditorías. Está todo bien, pero hay que presionar al proveedor para que arregle esto un poco. Bueno, ¿realmente es esto la realidad que tenemos delante? ¿Realmente es esta la realidad que tengo que gestionar? O sea, primero hagamos un paso atrás y miremos qué información tengo real, qué información de terreno. Hay que ir a terreno, hay que estar viajando. Bueno, Bernardo luego nos explicará. O sea, para entender qué está pasando hay que ir a ver. No podemos fiarnos de una auditoría estándar, no podemos fiarnos de muchas cosas, porque lo que está pasando en realidad quizá no tiene nada que ver con lo que estamos escuchando, nos están diciendo. Entonces, un poco insistir mucho en que estas medidas que deben ser apropiadas en función de lo que está pasando realmente y entender en este contexto también cuáles son las causas raíz, porque la directiva también apunta muy claramente a que quizá hay temas que yo como empresa
en solitario no puedo gestionar correctamente. Hagamos pues parte de estas iniciativas sectoriales o multisectoriales. Muchas veces nos hemos encontrado con plantas o parques solares en un determinado contexto en México. Todas las empresas que están allí están viendo las mismas dificultades, los mismos impactos a nivel social. Bueno, pues en un contexto también mini, ¿no? Si yo hablaría de estas mini iniciativas sectoriales, también es bueno coordinar esfuerzos y intentar gestionar, ¿no? Como decía, el engagement, ¿no? Gestionar estos temas de una manera real. Hay que huir de esa falsa realidad que a veces por la complejidad de las cadenas de suministro, por la complejidad de las operaciones, de los negocios, hay grupos de empresa con diversos negocios, hay que realmente ir a ver qué pasa. Y esto para luego poder construir ese argumentario de sí, hemos detectado que las salient issues, lo más grave es aquí, aquí, aquí. Y hemos ido, y hemos visto a las comunidades, y hemos hablado con la gente, y siguiendo también en esto, en este engagement, unas reglas. Es decir, no vamos a hacer consultas con trabajadores en las fábricas mismo, vamos a buscarlos en la calle, en otros sitios donde vamos a tener un diálogo más transparente y más real, ¿no? Entonces, hay toda una serie de cosas que hay que tener en cuenta para poder trabajar de una manera correcta estas medidas apropiadas. Sí. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ante este escenario ¿no? de entender una manera quizá diferente de entender estos impactos potenciales, cómo gestionarlos, desde el área legal, o sea, desde la perspectiva legal, ¿qué áreas internas son clave y para qué y por qué? Yo antes de un minuto para retomar el tema de los siros, yo creo que sin ser lo mismo, los siros va a ser un listado a base que va a dar luz para acometer después el mapa de riesgos, no siendo para nada el mismo ejercicio el que pide uno y otra norma, el análisis de doble materialidad, que es importante que recordemos que va más allá de la matriz esta tan bonita que tenemos todos, que detrás tenemos que tener un listado de cosas ¿no? negativas y positivas, que son impactos, riesgos y oportunidades. Pues los impactos y los riesgos nos van a dar ya una primera foto, digamos, básica, un negativo, si queremos, ¿no? que vamos a tener que luego comprobar con la elaboración del mapa de riesgos, ¿no? Pero que una cierta utilidad cogida, ¿no? con mucho cariño y mucho respeto, como ha dicho María, sí que tendría que tener. Y en cuanto a cómo transportar toda la gobernanza de estos nuevos riesgos dentro de las organizaciones, yo voy a destacar 3 áreas. Voy a empezar por la legal, porque soy abogada, pero no son por orden de prioridad. Pero sí que veo un triángulo importante, que es legal, sostenibilidad y compliance, ¿vale? Y luego sigo, eso es el primer triángulo. Pero yo creo que en ese paso que Europa ha dado del soft al hard law, la sostenibilidad tiene que verse hoy, y perdonadme sin ningún tipo de intención de infravalorar ni menospreciar, pero tiene que eliminarse, ¿no? un cierto romanticismo que ha tenido hasta ahora, y hay que empezar a verlo, y me consta que los que estáis aquí lleváis muchos años haciéndolo ya así, como un tema de responsabilidad y de riesgo legal, ¿no? Entonces, en el área legal es donde encontramos los profesionales del derecho que se están formando
en estas nuevas normas a la medida que se van publicando, porque esto es, ¿no? Mientras se cuece lo vamos comiendo, digamos, y, y que me parece una pata ineludible, ¿no? Para gobernar una función clave, que es asegurar que la compañía está cumpliendo con sus obligaciones, ¿no? Me parece también un elemento que muchas veces va a servir de, de zanahoria o de apio, según te guste una cosa u otra, para movilizar al resto de las empresas, ¿no? De las áreas. A veces hay muchas áreas muy acostumbradas a tener determinados objetivos y que bueno, pues el aviso de una potencial liability o responsabilidad, pues es un elemento que funciona para motivarle, ¿no? A que integren sus funciones, pues, a determinados riesgos y los gestione de una determinada manera. La segunda, y repito, no es por orden de prioridad, es sostenibilidad, ¿no? Allí es donde hay un expertise específico y de hace muchos años en muchas de vuestras empresas en unas materias que son muy singulares, ¿vale? Porque cuando hablamos de sostenibilidad no estamos hablando de puro cumplimiento de las normas de cada Estado miembro, nos estamos hablando, ¿no? en un marco de derecho internacional de los derechos humanos, en un marco general de derecho internacional público y de derecho internacional medioambiental y del clima, y que supera, ¿no? Y un poco le da igual el nivel de protección o de recursos que tenga cada uno de los estados para proteger estos derechos y estos activos climáticos, ¿no? No olvidemos, ¿no? Que aquí no se trata solo de prevenir las responsabilidades y riesgos de sanciones y demandas para la empresa, que también, evidentemente, pero que estas normas, ¿no? Tanto los IROS, sobre todo los IR de la CSRD y la debida diligencia, el target son, los bienes protegidos son derechos y activos medioambientales de terceros, ¿no? Ahí es donde vamos a encontrar ese know-how muy asentado y muy trabajado durante muchos años. Y finalmente yo creo que hay una conexión magnífica con el área de compliance. ¿Por qué? Porque son los expertos desde hace muchísimo tiempo en las metodologías y procesos de gestión de riesgos y sistemas de información, en la elaboración de modelos de riesgo y en otra cosa muy importante, que es en impulsar cambios culturales y cambios operativos en todas las áreas de organización, ¿no? En compliance encontramos una cosa muy interesante que para mí tiene una conexión directa con los deberes de reparación y eliminación de la directiva, que es que cuando ocurre, vamos a poner por ejemplo, pues yo qué sé, pues que hay un caso de corrupción en tu compañía, ¿no? El área de compliance no reacciona solo, ¿no? Frente a, bueno, pues la sanción, ¿no? y responsabilidad que corresponda, ¿no? a ese caso concreto, sino que cuando ocurre un incidente así, despliega todos unos procesos para reforzar que eso no vuelva a ocurrir. Ver por qué ha ocurrido y velar para que no vuelva a ocurrir. Esa tipología de trabajo es fundamental en los deberes de eliminación y reparación de la directiva, que nos dice de varias maneras que la reparación y la eliminación no va solamente de una indemnización pecuniaria, ¿vale? Va de hablar de qué ha pasado, por qué ha pasado y velar para que no vuelva a pasar, y eso a veces comporta hablar con más allá de la persona, que perdonadme la ¿no? manera muy didáctica o poco legal de decirlo, ha metido la pata, ¿vale? Entonces, ese triángulo me parece esencial. Pero, y yendo más a la parte mucho más operativa, todas las otras áreas de la empresa son relevantes, ¿no? Y el nivel de importancia se ajusta, pues, a la actividad de cada una de las empresas y a la organización interna propia de cada empresa, ¿no? Pero eso me ocurre. Las áreas de producción, ¿no? Y de diseño del producto, las áreas de compras, las áreas de recursos humanos, ¿no?
todo el conocimiento y gestión de las cadenas de actividades, de todo el proceso de producción y diseño de producto, la política de compras, etcétera, etcétera, ahí, ¿no? Ahí tenemos las funciones y van a ser cómplices necesarios en la gestión de todos estos riesgos, ¿no? Las áreas de comunicación y marketing, ¿no? Por todos los temas de responsabilidades derivadas de las comunicaciones obligatorias, léase reporting de sostenibilidad o todas aquellas otras que hacemos pues, para vender nuestro producto o servicio y los riesgos legales, no solo de greenwashing, sino también de veracidad y de la información que damos, ¿no? Las áreas de financiera y tributos, que parece que bueno, a mí esto, la sostenibilidad, ¿qué? ¿No? Pero no solamente por todo el tema de transparencia de la estrategia tributaria y mecanismos de colaboración con las autoridades tributarias, sino también por todos los impactos de las inversiones, subvenciones, impuestos especiales, ¿no? Ligados a temas de sostenibilidad, incluso cuestiones de precios de transferencias. Y last but not least, el Consejo de Administración, ¿no? Como último responsable de las decisiones de gestión y estratégicas de la actividad de la compañía, ¿no? Y que todo ese mecanismo de adecuada gestión de riesgos coordinada debe servirle para que pueda ejercer esas responsabilidades sobre la base de una información y de unos procesos sólidos que le permitan tomar decisiones diligentes en el sentido de lo que le corresponde a un administrador, no de la directiva, y por lo tanto también a protegerles, ¿no? De las responsabilidades que tienen como administradores. Creo que vamos justos de tiempo, vamos a acelerar. María, ¿qué herramientas son útiles para integrar la gobernanza de estos riesgos de sostenibilidad en las distintas áreas más operativas, ¿no? de la compañía? ¿Con qué herramientas trabajas con las áreas más operativas? Pues yo diría, así para ir rápido, lo dividiría en dos tipos de herramientas, una que es de soft skills y otra de hard skills, ¿no? Soft skills quiere decir que tenemos que tener a los equipos entendiendo de qué estamos hablando, entendiendo qué son los impactos, qué son los derechos humanos, entendiendo muy claramente cuál es en cada área esa conexión con ese impacto y en qué momento se produce y en relación con qué personas. Es decir, ese nivel de comprensión desde nuestra perspectiva, hemos hecho muchísimas due diligence, es básico para que luego el sistema de gobernanza funcione, digamos, de manera fluida y activa. Si vamos rápido y solo nos basamos en papel, la empresa no se acaba de entender qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cuál es este objetivo común al cual hay que llegar sí o sí dentro de este nuevo concepto de doble materialidad. Entonces, estas soft skills es muy importante y es un esfuerzo que hay que hacer porque luego a la larga sale a cuenta. Y luego hay toda la involucración de las áreas tiene que pasar por órganos, digamos, transversales, ¿no? Los comités de sostenibilidad, con formación y capacidad para entender estos nuevos retos legales y de riesgos. Y además, pues crear un sistema de información y de la directiva habla de planes de acción, de mitigación, de prevención, etcétera. Todo esto ordenado como las empresas lo hacemos muy bien, ¿no? Con KPIs, etcétera. Entonces, hay que moverse en estos, yo creo, en estos dos planos, ¿no? De soft skills y luego herramientas muy concretas para construir un sistema de gobernanza que realmente integre a todas las áreas y además aproveche aquellos mecanismos que las áreas ya tienen funcionando para agregar estos componentes que ahora vamos a tener que agregar para mejorar nuestra gestión de riesgos
en derechos humanos. Bueno, aquí vamos a empezar a entrar en otro terreno, ¿no? Yo no sé si las personas que están online pueden hacer ya preguntas o... Las tenemos reservadas para el final, o sea, Ok. las podrán ir poniendo en Sí. el Q&A y cuando acabemos la Ok, mesa de pero ya pueden empresas, ir sí, planteando sí, preguntas sí. cuando son... bueno, invitar a todas las personas que están online a tener este reflejo de cuando algo no se ha entendido o quieren más información, poder hacerlo a través del sistema. Bueno, muchas veces en este análisis o esta gestión de la divergencia llegamos tenemos estas tres partes, ¿no? Las operaciones propias, la cadena de actividades y luego las filiales, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos el conjunto de la complejidad. ¿Qué opinas, Elizabeth, acerca de tener sistemas separados, conjuntos para esta gestión de riesgos en operaciones propias, filiales? ¿Cuál es tu sensación a este respecto? Yo no tengo la respuesta al modelo de si tiene que haber un solo sistema o sistemas separados según los riesgos estén en tus operaciones, las de tus filiales o en tu cadena de valor. Sí, yo creo que hay un par de elementos que pueden ayudar a tomar esa decisión. Y es uno, la directiva es muy clara, ¿no? Nos hace responder a tres preguntas. Es, oye, cuando hay un riesgo potencial o real, ¿quién lo está causando? ¿No? ¿Quién o quiénes? ¿No? ¿Lo estoy causando yo? ¿Lo está causando una filial? ¿Lo está causando un socio comercial? ¿Dónde se produce este hecho? ¿Vale? Con independencia de quién o quiénes lo estén causando. Y cuando el hecho se produzca y sea causado solamente por un socio comercial, yo no tenga ninguna contribución, ¿qué capacidad de influencia tengo? ¿No? Para mí esas tres preguntas vinculan con dos conceptos jurídicos muy importantes que pueden influir en el modelo de gestión de riesgos que quiero establecer, ¿no? Que es el control que yo tengo sobre esos hechos y la causalidad si hay un daño, ¿no? Entonces, la medida en que eso influya en mi decisión de voy a tener un sistema de gestión de riesgos de mis propias operaciones, incluidas mis filiales, porque son 100% mías y tengo, ¿no?, un sistema de gobernanza muy centralizado y unido distinto pues, para terceros socios comerciales en mi cadena de valor. Creo que pensar en estos términos, ¿no?, el qué control tengo y qué causalidad es un elemento muy importante, ¿no?, o que va a ser muy importante en el derecho de daños y en la obligación de eliminar y reparar el efecto adverso, ¿no? y la efectiva capacidad o exigencia, ¿no?, que la ley me da para reaccionar ante algo que está en mi propia casa o algo que está pues, fuera de mi control. Para que veamos el lado opuesto a esto, el artículo 29 de la directiva, que es heredero de los principios rectores de Naciones Unidas, del principio 22, exime de la responsabilidad por daños de la empresa cuando el daño está en un eslabón de la cadena que está vinculado, ¿no?, con el producto o servicio, pero que ha sido causado únicamente por el socio comercial sin ningún tipo de contribución ni intervención por parte del de esto. Con lo cual, yo no sé si son un sistema o dos separados, será interesante verlo con la mesa de empresas, pero sí que sea uno o sean dos, creo que la conciencia del distinto nivel de control y por ende de causalidad y de potencial responsabilidades y obligaciones varía sustancialmente según los hechos se produzcan en mi casa o se produzcan en otro sitio donde yo tengo cero control. En cuanto, y para contestarte ya también la de las filiales, y así aceleramos un poco y damos lugar a la mesa, el tema de filiales está específicamente regulado en la directiva para el supuesto de matrices que son
mera tenedora de acciones, ¿no? Sin ningún poder o sin ninguna función en temas de gestión operativas. Y en estos casos la matriz podría quedar exenta de las obligaciones de la directiva siempre que una de las filiales que esté ubicada en el mercado europeo sea designada para cumplir con la norma, ¿no? Y eso lleva ciertas condiciones, ¿no? Se la ha de dotar de los medios y de la autoridad en todo el grupo para ejercer y cumplir la norma. Se ha de solicitar la exención a la Autoridad Nacional de Control y la matriz sigue siendo responsable solidaria del cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Cuestiones prácticas, pues un poco los que ya hemos mencionado, ¿no? Primero, habrá que ver las diferencias de transposición en cada Estado miembro. Que sepáis que Holanda ha corrido mucho y ha publicado un primer borrador, ¿vale? Que saldrá la traducción al inglés relativamente pronto, y que la comisión, o por lo menos el nuevo comisario de justicia, cuando se nombre, ha señalado que la comisión estará ocupada y preocupada por hacer un seguimiento para que esa transposición tenga un cierto sentido, ¿no? Entre los 27 estados y no compliquemos o intentemos no complicar más las cosas, a intentar incluso aclarar algunos conceptos pues, ambiguos de la norma, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros en el despacho nos encontramos muchas veces en filiales españolas que te dicen, oye, ¿yo qué tengo que hacer? Porque mi matriz no me dice nada. O mi matriz está haciendo unos análisis ahí arriba, pero a mí no me ha preguntado nada. Y además de mí cuelga otra en, yo qué sé, en Portugal, en no sé dónde y en no sé dónde, y nadie les está preguntando, ¿no? Entonces, esta bajada que decía María a la arena y al conocimiento y a no hacer estos ejercicios únicamente desde los despachos de los headquarters, ¿no? que decimos en términos anglosajones, creo que sí que es importante, ¿no? Y luego establecer mecanismos de supervisión, de coordinación, de formación, de coherencia con los objetivos que se están pidiendo a la filial con los riesgos, tanto los IROs de una norma como del mapa de riesgos de la otra. Y, y una recomendación sería tener personas específicamente responsables de estos temas con los cuales, ¿no? Mantener un diálogo dentro del grupo. Y ya para acabar y dar lugar a la mesa, no sé si tú quieres añadir algo en relación a, ¿no? Preocupaciones, ¿no? que te has encontrado cuando vas a las filiales en todo este tipo de temas. Bueno, hay preocupaciones por todas partes, pero en relación al tema de filiales, muy rápidamente, porque queremos escuchar a los otros ponentes. Bueno, hay cierto temor de los headquarters en plantear todos estos temas a las filiales en general, ¿no? Es como, hay como una cierta precaución. Pero por otra parte, lo que hemos visto en la RILA es que hay filiales en determinados países que están mucho más avanzados que los headquarters, porque en su día a día están confrontados ya a temas de modern slavery o de cualquier otro tema, digamos, que tienen que gestionar en su día a día, ¿no? Entonces, aquí yo creo que, otra vez, hay un tema de comunicación, ¿no? De ver cómo el corporativo transmite aquello sobre lo que tiene seguridad, ¿no? Bueno, pues ya tenemos claro que tenemos un protocolo de X, ¿no? Bueno, ¿cómo esto lo transmito a las filiales, en las cuales tengo una participación mayoritaria, etcétera, con la salvedad de que eso se va a tener que adaptar al contexto de esa filial? Es decir, eso es un marco, digamos, general, pero evidentemente si en ese contexto, volviendo otra vez a la necesidad de ver qué está pasando realmente en esos contextos, alimentar ese procedimiento estándar con aquello que sea realmente material en ese país o en ese territorio en concreto. Entonces, bueno, acabamos de hacer un ejercicio muy amplio con más de 30 filiales a nivel global
y hemos visto justamente esto, que muchas veces también las filiales no conocen los procedimientos que hay a nivel corporativo, no ha habido esta comunicación clara de, bueno, pues tenemos estos procedimientos, hay que implementarlos, no solo en la parte formal, que puede ser que sí, pero luego en el conocimiento de los equipos locales, aún ahí hay otro gap, ¿no? Porque podemos decir, todos vamos a aplicar esta política de derechos humanos, vale, en este país con esta filial, ¿qué tengo que añadirle como anexo a esta política corporativa de derechos humanos? Y además, tengo que formar a los equipos sobre ese documento, no el general. Entonces, pueden producirse gaps en cualquier momento, ¿no? Y lo importante es identificarlo y corregir. Pero normalmente, bueno, pues se puede aprender mucho de filiales y de los equipos locales de estas filiales para alimentar también nuestro sistema de riesgos en derechos humanos a nivel corporativo, y al mismo tiempo hay que dejar claro a los equipos locales, las filiales, lo que es un must en relación a la gestión de riesgos del grupo. Yo creo que es muy simplificado, diría que es esto. Y si te parece, vamos Pues pasamos a la mesa de empresa. Sí. ¿Podéis venir, por favor? A Consuelo, Bernardo, María. Y vamos también a dar espacio a las personas que están online para abrir un diálogo sobre todos estos temas que hemos planteado ahora Elizabeth y yo, de los cuales hemos dado alguna pincelada, pero vamos a ver también cuál es la experiencia desde Telefónica, El Corte Inglés y Repsol. ¿Cómo habéis percibido, bueno, pues este diálogo y plantearos algunas preguntas concretas que queremos que compartáis con los que estamos aquí? Una pregunta rápida para los tres para empezar este diálogo. ¿Cómo estáis realmente adaptando en Telefónica, en El Corte Inglés, en Repsol, todos estos temas que ahora están tan candentes, el nuevo concepto de gobernanza de la sostenibilidad, de los riesgos y de las oportunidades en sostenibilidad? ¿Cómo lo estáis coordinando entre las distintas funciones? ¿Qué está pasando, por ejemplo, en cada una de vuestras empresas en estos temas? Bueno, pues empezando por Telefónica, antes de nada, gracias Cuatro Casas por organizar esta jornada y permitir a Telefónica estar aquí. Ya desde hace años, ¿no? Yo creo que ahora el tema de hoy parece que es la Directiva de Diligencia de Vida, yo creo que se ha extendido un poco más al ámbito de la sostenibilidad. Este aluvión normativo que estamos viendo desde las Secretarías Generales y, lógicamente, con el impulso del área de sostenibilidad, pues nos ha llevado a Telefónica y supongo a todas las compañías que estáis aquí presentes a adoptar decisiones, ¿no? Yo creo que son decisiones, en lo que voy a hablar yo es el sistema de gobierno corporativo. Yo soy abogada, trabajo en la Secretaría General y en todos los escalones que tomamos decisiones hemos ido adaptándonos, ¿no? Empezando un poco de abajo arriba, todos lo saben, yo creo que las dos lo habéis mencionado. Todas las áreas, prácticamente todas las áreas del Grupo Telefónica está ahora mismo involucrada en esto. Lógicamente, la directora de orquesta es el área de sostenibilidad y yo aprovecho también para decir que ha hecho una labor absolutamente excepcional. Yo creo que de evangelización, ¿no? O de concienciación. Es verdad que al principio son temas que cuestan muchísimo de aterrizar. Primero, son términos complicados, son términos incluso ariscos a la hora de entender, pero ha hecho una labor excepcional y todos nos hemos involucrado y les hemos seguido. Secretaría General prestando asesoramiento jurídico, finanzas pues en ese doble gorro de financiación sostenible, más luego reporting, el área de auditoría interna muy importante, que no lo habéis mencionado mucho, pero sí que en las compañías es absolutamente relevante para supervisar el control interno, el área de compras, el área de seguridad, el área de compliance, por supuesto.
si bajamos o subimos más bien al segundo escalón, en nuestro caso tenemos un comité ejecutivo que es el que toma las decisiones en las materias relevantes. ¿Qué hemos hecho? Pues integrar dentro de sus funciones todo lo relacionado con sostenibilidad. Es un comité ejecutivo que no solo integra, por supuesto, lo preside el presidente, está el consejo delegado, el secretario general, la directora de finanzas corporativas, pero también están los responsables de las unidades de negocio, por tanto te da una visión, yo creo que transversal. Les hemos introducido la aprobación, pues, del plan de negocio responsable y todas las cuestiones de sostenibilidad relacionadas. Ya subimos al siguiente escalón, pues ya hablamos del Consejo y sus comisiones. Aquí ya hablamos de órganos de administración. Lo de antes estamos hablando de órganos de decisión. Los que somos abogados sabemos que los órganos de administración empiezan pues de las comisiones y del Consejo y la Junta, por supuesto. Nos vamos a las comisiones y yo creo que aquí sí que había una adaptación importante. Y más que adaptación, yo diría encaje de bolillos, porque al final este solapamiento de competencias, funciones y particularmente en dos comisiones, en el caso de Telefónica, que era Sostenibilidad, Auditoría y Control, pues nos hizo incluso en el 2023 tomar una decisión. Reforzamos la comisión de sostenibilidad uniéndola a la de regulación. Y la Comisión de Auditoría asumió, ya no solo porque lo dice la Ley de Sociedades de Capital, lo dice la guía técnica de la CNMV, todas las funciones relacionadas con el reporting financiero, la supervisión de riesgos ya la hacía, se meten los riesgos de sostenibilidad y la Comisión de Nombramientos, si queremos, en la parte de remuneración variable, el análisis de lo que son los objetivos vinculados a sostenibilidad. Ese encaje, la labor de Secretaría General, pues lógicamente encajar ese puzzle, buscando mecanismos que no hubiera ese solapamiento y en nuestro caso pues hemos hecho que a lo mejor la sesión de la Comisión de Sostenibilidad que analiza el reporte financiero o cuando ha tenido que ver temas de riesgos, la situamos el día antes de la Comisión de Auditoría y Control, que le dé cierto confort a los miembros de la Comisión de Auditoría y Control de que esa comisión ha visto estos temas, o por ejemplo con consejeros cruzados, ¿no? Nosotros tenemos en las tres comisiones consejeros cruzados y te da pues una visión bastante oportuna o bastante transversal de que cada uno lo ha visto con el gorro que corresponde. Subimos al escalón final, que es el Consejo de Administración. El Consejo de Administración ya lo conocéis todas los que sois abogados. La Ley de Sociedades de Capital ya le daba esa responsabilidad. La diligencia de vida es algo que ya teníamos reconocido en nuestra Ley de Sociedades de Capital. Y yo creo que lo que ha habido sobre todo es una labor de concienciación, ¿no? Al final los temas de sostenibilidad se han metido en los órdenes del día del Consejo, forman parte de la mesa de los temas que se ven, ya no solo temas financieros, de negocio, que básicamente es lo que los consejos suelen ver en las grandes compañías cotizadas. Y luego, además, una parte para mí muy relevante es el tema de formación, ¿no? Al final, llevamos pues, prácticamente 3 años metiendo temas de formación y casi un 90% son temas de sostenibilidad. Cambio climático, derechos humanos, inteligencia artificial, ya no solo en su versión tecnológica, somos una compañía tecnológica, lógicamente lo teníamos que ver, pero también un poco el uso ético de esa inteligencia artificial o temas de ciberseguridad. Yo creo que ahí ha sido claramente la adaptación o el gran reto al que nos hemos encontrado todas las compañías. Fantástico, Consuelo, mucho trabajo detrás de todo lo que nos has explicado. Bernardo, por favor. En primer lugar, gracias María Prandi por la invitación, Cuatro Casas, por permitirme también compartir esta visión. Enfoque muy similar al que ha explicado Consuelo, entonces voy a intentar no repetirme porque efectivamente pues, tenemos una estructura muy similar, ¿no? Al final, el salto cualitativo se dio en el año 2019 cuando se crea la Comisión de Sostenibilidad del Consejo de Administración. Reportamos mensualmente a esa Comisión de Sostenibilidad. Pues lo típico, ¿no? La política corporativa de sostenibilidad, que ya incorpora esa diligencia de vida con un enfoque de cuestiones ASG, ¿no? Ambientales, sociales y de buen gobierno. Colaboración estrechísima, como no puede ser de otra manera, con el área de compliance, porque al final es reforzar también nuestros mensajes.
El área de cumplimiento reporta auditoría y control y siempre vamos coordinados, digamos, con las presentaciones a una y otra comisión, que también en nuestro caso tienen un número importante de consejeros cruzados, ¿no? que están en ambas comisiones. Mapa de riesgos bajo la responsabilidad de cumplimiento, pero evidentemente un trabajo de la mano con el área de sostenibilidad en todo lo que es identificación de riesgos climáticos, ¿no? En base a TCFD, ¿no? que es el reporte estándar, y todos los riesgos asociados a la cadena de valor. Y aquí es donde, bueno, pues enlazo con no pocas de las cosas que ha dicho María Prandi, que seguramente estaba pensando en el Corte Inglés cuando decía eso de más de 20.000 proveedores, etcétera. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Y no solamente más de 20.000 proveedores, es que todas las categorías de producto. Hay empresas que se dedican solo al trapo, como decimos nosotros, al textil, a la confección. Hay otras que se dedican a la alimentación. Nosotros nos dedicamos a todo, absolutamente. Por lo tanto, yo siempre digo, nuestro mapa de riesgos tiende al infinito. Y es verdad, porque los principales riesgos de una empresa de distribución están fundamentalmente vinculados a su cadena de valor. Y ahí, pues cuando tenemos productos que vienen de todo el mundo y todo tipo de categorías de producto, desde España hasta el último rincón del mundo, pues efectivamente esos riesgos tienden al infinito. Hacemos una diferenciación en cuanto a responsabilidades o nivel de profundización en esa diligencia de vida entre lo que son marcas externas, es decir, todas aquellas marcas reconocidas a nivel nacional e internacional que tienen su propia obligación de diligencia de vida, y lo que son marcas propias, donde tenemos una responsabilidad directa en el control de las producciones de esas marcas, ¿no? Y por supuesto ahí pues tenemos implantado un procedimiento interno de homologación de proveedores que tiene que cumplir etapas previas. No se puede dar de alta a un proveedor que no haya tenido ese análisis previo ASG, y fundamental en esa parte es el trabajo con la central de compras, de que tiene que concienciarse, que está concienciada, que hemos dado muchísima formación, porque es un elemento clave, ¿no? Oye, no puedes trabajar con cualquier proveedor, que más allá de las consideraciones habituales de calidad, precio y demás, que es lo propio del negocio y tal, tienes que incorporar la pata ASG porque es condición sine qua non, y que por lo tanto, si esa pata te falla, no puedes trabajar con ese proveedor. Cuando empezamos a implantar el sistema de gestión, digo, porque al final esto hay que sistematizarlo en un sistema de gestión, pues bueno, al principio estas cosas cuestan, pero ahora mismo ya está todo el mundo concienciado de que eso tiene que ser así, y no solamente en la fase de homologación previa a los proveedores, sino que esto es un ejercicio de vigilancia continua. Y por lo tanto, que en un momento determinado saben que sostenibilidad tiene la potestad de bloquear a un proveedor, ¿vale? a un socio comercial. Y ahí, bueno, pues en esos procedimientos internos nos es muy útil la colaboración tanto del área jurídica como del área de cumplimiento. De hecho, cuando hemos tenido que tomar decisiones realmente importantes y duras, lo hemos hecho conjuntamente, y bueno, pues decisiones que están contempladas en la propia directiva, como es el cese de la relación comercial, no con un socio comercial, en un país entero, ¿vale? Entonces, bueno, es un trabajo evidentemente coordinado y en el que vamos siempre de la mano. Pues este ejemplo con el que se ha acabado es muy representativo, ¿no? De esa necesidad de coordinación en la toma de decisiones importantes para el negocio y para el país o el proveedor, ¿no? Muy bien. María, por favor. Bueno, al ser la tercera es como añadir, no voy a reiterar, es como, y nosotros igual, ¿no? Porque al final tenemos un modelo de gobierno prácticamente igual que el de Telefónica o el Corte Inglés, y unos procesos similares, ¿no? Bueno, voy a intentar un poco dar alguna pincelada adicional a lo que han estado diciendo mis compañeros, ¿no? Yo pertenezco al área de compliance legal y como está diciendo antes Elizabeth, pues al final somos estos invitados que, aunque siempre hemos trabajado con el equipo de sostenibilidad en esta
transformación de soft law a hard law es cuando hemos reforzado esa colaboración, ¿no? De hecho, yo realmente desde el área de compliance tenemos que agradecer al equipo de sostenibilidad, en concreto al de Repsol, porque es la empresa que además están aquí representados, porque gracias al trabajo tan duro que han estado haciendo durante todo este tiempo, ¿no? 1 año, 2, vamos, toda la vida ha estado presente el área de sostenibilidad. Los que venimos ahora después es más fácil, ¿no? Porque al final tenemos que reforzar los modelos que ya previamente estaban definidos, ¿no? Que yo muchas veces decimos, pues ahora venimos los abogados y los de compliance. No, o sea, venimos a reforzar un trabajo que desde hace mucho tiempo ya se estaba haciendo. Sí, es un modelo testado y lo que venimos es, bueno, pues aportar, pues lo que decía Elizabeth, ¿no? De nuestros modelos de compliance para facilitar la implantación de estos nuevos modelos de gestión de riesgos, ¿no? O sea, nosotros en Repsol pues tenemos el modelo de las 3 líneas de defensa, ¿no? Del modelo COSO. La primera línea realmente es el negocio, que son los responsables de estos riesgos, los que tienen que gestionar estos riesgos. En la segunda línea estaría pues el área de sostenibilidad, o estaría compliance, estaría el área de riesgos, que son los que supervisan el tratamiento de estos riesgos. Y la tercera línea, que por supuesto es muy importante, es auditoría, ¿no? Estos modelos forman parte de un sistema de gestión integrado de riesgos que los supervisa, como decíais antes vosotros, lo supervisa la Comisión de Auditoría y Control y, por supuesto, la Comisión de Sostenibilidad del Consejo de Administración habitualmente, ¿eh? No son reuniones periódicas de la Comisión de Sostenibilidad, pues para ver cómo está funcionando todo este sistema de gestión integrado de riesgos. Yo me gusta, hablando de la sostenibilidad, no sé si os acordáis que había un anuncio que decía, Hacienda somos todos, ¿no? No sé si os acordáis. Yo muchas veces lo digo ahora, es que sostenibilidad al final somos todos. O sea, cuando hablabais de qué áreas, es que participa toda la compañía. O sea, Carlos Monjas, pues que está aquí, ¿no? Compañero de sostenibilidad, que son ellos los responsables cuando han estado gestionando el tema de la directiva de reporte, el kickoff del proyecto se llenó el auditorio de Repsol. Es decir, aquí no era, oye, ¿sabes? No. Es que aquí tiene que estar todo el mundo implicado, porque si no está implicado toda la compañía, es imposible, ¿no? Llevar esto a cabo. Entonces, yo creo que el reto ahora mismo está justamente en reforzar, ¿no? Con esta nueva directiva CS3D, reforzar esos modelos de gestión y, bueno, pues el reto de la cadena de actividades, ¿no? Delimitarla, afrontarla y llevar a cabo todos estos procesos de debida diligencia. Muy bien. Me toca a mí preguntaros, hago un recordatorio antes a la gente que está conectada online, que utilicen el aplicativo de Q&A si queréis poner preguntas, porque el último ratito, pues si tenemos tiempo las responderemos, evidentemente a quien queráis, a cualquiera de los ponentes o a María o a quien sea. Consuelo, nos has resumido, ¿no? Creo con súper claridad, ¿no? Desde abajo operativo y cómo va subiendo a las funciones propias de un consejo de administración, que además es de una sociedad cotizada, con lo cual ya per se tiene unos determinados requisitos y requerimientos, ¿no? Has hablado también de cómo es importante la formación, ¿no? y el expertise de los consejeros en muchas materias y también en esta. ¿Cómo estás viendo, cómo es esa aproximación a estos nuevos tiempos, a estos nuevos temas de sostenibilidad, ¿no? Tanto reporting como debida diligencia? La visión es más desde una protección de la responsabilidad de la empresa, legal, reputacional, lo que sea, o se integra también ese driver y objetivo de los IRs, ¿no? Porque las oportunidades y de la debida diligencia, que pone más el foco en el right holder. Está costando que esta visión adextra hacia afuera de los riesgos de la debida diligencia cale en los consejos y en sus comisiones. Bueno, a ver, yo creo que todo lo relacionado con sostenibilidad ya desde hace años al principio ha sido duro, o sea, y es una realidad, pero primero porque lleva costes y al final en las empresas todo lo que lleva costes, si no lo suma, pues cuesta.
Y eso es una realidad. Las empresas cotizadas no son ONGs, no son fundaciones. Todos somos muy conscientes de que hay que respetar determinadas materias, pero al final, pues los inversores, accionistas, me centro en este grupo justo al que estás mencionando, pues lo que va buscando rentabilidad. Y no nos olvidemos que la mayoría de estas cuestiones pues llevan un coste. Primero, ya no solo montarlo internamente, necesitamos asesores, necesitamos hacer equipos de trabajo, necesitamos todos, por supuesto, queremos el máximo respeto a lo que lleva la sostenibilidad, pero luego al financiero o al presidente o al consejero delegado lo que le piden son resultados. Pero yo creo que al final pues va calando de una manera, bueno, pues como yo decía, yo creo que de abajo arriba, vuelvo a mencionar el área de sostenibilidad, luego en Secretaría General, pues ¿qué hemos hecho? Pues nos hemos reforzado también dentro del equipo de Secretaría General, pues hemos dedicado también pues una abogada experta en estos temas que se coordina con el resto, también están haciendo una labor excepcional de intentar, bueno, pues entender, adaptar normas que no son fáciles y que hay que meter pues dentro de los procesos de gestión de la compañía. En el caso de Telefónica, pues yo diría que los 3 últimos años prácticamente todas las políticas que las aprueba el Consejo, lo cual ya te da una muestra de Sí. diligencia de vida, ¿no? O sea, al final, que el primer órgano de administración del grupo sea el que tenga la responsabilidad de aprobar esas políticas. Ya no hablo de la política de sostenibilidad, hablo de políticas ya más de trabajo, pues prácticamente los 3 últimos años han reforzado todas. La política de riesgos, la política de privacidad, la política o el sistema, este nombre tan raro que han dado ahora al canal de denuncias, el sistema de información, ¿no? Que no tiene como un nombre imposible, cuando antes era más fácil decir canal de denuncias. Bueno, todo, absolutamente todo se ha reforzado, se ha cambiado y pensando, pues yo creo que en ese inversor, ¿no? En que tenga la seguridad que se está proyectando. ¿Sentís presión del inversor? Bueno, a ver, nosotros ya... Ahora, nosotros estamos en un sector que no es un sector energético, no es un sector, pero lógicamente la sostenibilidad está en todos lados y Telefónica lo ha sentido. Nosotros ya hace muchísimos años empezamos con unos programas, este término que se dice tanto, engagement, ¿no? Y hacia el inversor, antes de que el inversor tuviera la obligación de venir hacia nosotros y prácticamente pues esos calls, esas reuniones one-to-one las teníamos la gente de Secretaría General o la gente de finanzas, ¿no? O sea, relaciones con inversores, nos hemos ido a ver a los Proxy Advisor y por ahí veo a una compañera mía con la que nos fuimos hace muchísimos años a Washington por primera vez. Bueno, esa labor la hemos hecho siempre desde hace años y claramente desde hace unos años hemos introducido a la gente de sostenibilidad que forma parte, tiene un equipo también dedicado a esa relación con inversores. Y yo creo que más que presión, lo que hay es demanda, ¿no? De que al fin y al cabo cumplas, pero cumplas, y yo creo que lo apuntabas muy bien, María, y me ha gustado mucho tu comentario, no con auditorías que te dicen, está todo bien, no, o sea, está todo bien de verdad. O sea, al final, bueno, pues todos los que trabajamos en grupos empresariales complejos, no es fácil porque al final tú crees, pues estás en España, tienes una visión un poco de headquarters, pero pues vete a Ecuador, vete a Perú, al final que cale no es fácil, pero se intenta. Para María, desde, y a mí es esta una pregunta que me genera mucho interés, mucha curiosidad. Desde la visión del área de cumplimiento, ¿no? Incluso mano a mano con la de control de riesgos, ¿no? ¿Cómo estáis incorporando los riesgos de sostenibilidad en los modelos de riesgo que veníais utilizando? ¿Es un único modelo de riesgos? ¿Estáis generando modelos de riesgos específicos para los de sostenibilidad? ¿Hay puntos de conexión? ¿Y cómo responden vuestros compañeros de control de riesgo a las decisiones que tomáis? Bueno, siempre responden bien, son compañeros, ¿no? O sea, hay que convencerles, pero, pero responden bien. A ver, nosotros en Repsol hemos montado, la verdad es que un equipo bastante bueno no bastante, es muy bueno entre el área de sostenibilidad y compliance, porque ellos tienen ese conocimiento experto de los riesgos y nosotros tenemos ese
conocimiento experto del modelo a implantar, ¿no? Que es un poco lo que resumías tú antes, ¿no? O sea, pues todos los modelos de prevención, o sea, nuestras etapas de los modelos de compliance son etapas que es que vienen en esta directiva de debida diligencia. O sea, si te lees la directiva que hablan de prevención, identificación, mitigación, respuesta, reporte, lo es que sabéis, son sí, los sí, modelos de son los compliance modelos al final, verificador externo, o sea, esos son nuestros modelos de compliance. Entonces, en Repsol os decía que teníamos este modelo este modelo COSO, y es verdad que en compliance tenemos unos modelos que llamamos formales, que son los modelos propios de compliance, de corrupción, blanqueo, sanciones y control de exportaciones, protección de datos, competencia. Son modelos que tienen estas etapas que vienen en esta directiva, ¿no? Entonces, creemos que es un buen modelo para gestionar estos riesgos. Entonces, pero al final, ¿qué es? Es reforzar lo que se venía haciendo con esta formalidad adicional que hay que darle conforme a la nueva directiva, ¿no? Eso, por ejemplo, puede ser en relación a esta obligación de identificar los riesgos en las operaciones propias y de las filiales, ¿no? También tenemos o les prestamos apoyo en relación a esa identificación de riesgos de la cadena de actividades, ¿no? Desde Compliance desarrollamos unos procesos de debida diligencia y damos ese soporte, ¿no? Esos procedimientos respecto a los terceros, tanto en la cadena de suministro, que realmente, porque claro, cuando habláis de proveedores es que igual, Repsol, que puede haber 20 y tantos mil proveedores, ¿no? Entonces, pues sí que hay un proyecto de identificación de riesgos en la cadena de suministros, entre los que están, por supuesto, estos riesgos de derechos humanos y medio ambiente, y les ayudamos pues en lo que necesiten, ¿no? Que son los procesos que ha implantado Compliance, porque al final son las medidas que utilizamos nosotros para nuestros modelos, como son los cuestionarios para identificar esos riesgos, todas las herramientas de screening o información adicional que necesitamos saber. Por supuesto, la mitigación a nivel legal, pues esas mitigaciones en los contratos, ese trasladar esa responsabilidad en cascada que también tenemos que hacer. Dentro de la etapa de prevención, pues todo lo relacionado con el código de proveedores o el código de ética y conducta. O sea, creo que al final es como una sinergia, es como un... no concebimos un modelo de gestión de estos riesgos sin que estén las dos áreas, adicionalmente al área de riesgos, control interno o auditoría, ¿no? Es un poco cómo lo gestionamos. Muy bien. Bernardo, después de tantos años de arduo trabajo, ¿no? Y muy diverso, diría yo, ¿qué cuestiones destacarías ahora? O sea, ¿qué temas crees que se mantienen? ¿Qué cambia ante esta nueva regulación? ¿Cuáles serían tus impresiones? ¿Cuántas horas tengo para esto? Desde los principios rectores de Naciones Unidas 2011 existe un marco, ¿vale? Que en nuestro caso además se vio reforzado por un aprendizaje rápido y duro, ¿vale? Que estoy convencido que si no hubiera sucedido el accidente de Rana Plaza en Bangladesh y todo lo que sucedió en esos años en Bangladesh, hoy no tendríamos este marco, no estaríamos discutiendo sobre directiva de diligencia de vida, etcétera, etcétera. Digo, eso está en el origen de todos estos cambios normativos. Y la cuestión es, a ver, desde ese momento nosotros cambiamos radicalmente, reforzamos todos los sistemas de gestión. Yo recuerdo nuestro entonces presidente Isidoro Álvarez me dijo, Bernardo, esto no nos puede volver a suceder más. Entonces, ahí ya hubo un cambio radical. Por lo tanto, el que ahora todo eso se traduzca en una directiva no me preocupa excesivamente porque llevamos ya muchos años trabajando a esto, ¿no? Y porque además, desde ese marco de referencia de Naciones Unidas, no existían sanciones legales a las empresas, pero en nuestro caso y en el caso de las grandes empresas, existe algo que funciona mucho mejor, que es el name and shame, es decir, el señalar con el dedo, el que ONGs, medios, etcétera, se señalen como una empresa que no hace
lo correcto según ese marco de Naciones Unidas. Por lo tanto, todo lo que ha venido después no ha sido más que una formalización de todo eso y formalización también de las buenas prácticas que surgieron de estos casos, ¿no? A ver, en ese sentido, nosotros que como área de sostenibilidad, digamos, somos los convencidos dentro de la compañía, es decir, venimos convencidos desde casa, ¿no? No es cuestión de nuestro día a día, ya venimos convencidos de esa transformación sostenible de las empresas y posiblemente seamos el único departamento de la compañía que miramos a 2050, ¿vale? Porque además no nos olvidemos de ese artículo 22 que habla del plan de transición de las compañías y eso da para todo un capítulo aparte y como creo que solo tengo unos minutos, no me voy a meter en eso, pero lo apunto, digo, porque eso da para toda otra charla. Efectivamente, pusimos en marcha ese sistema de gestión con una serie de herramientas que ahora tenemos además que combinar con herramientas tecnológicas que nos ayuden a ir más allá del Tier 1, ¿no? Del nivel 1 de proveedores, porque la directiva también habla no solamente de socios comerciales directos, sino de socios comerciales indirectos, pero es que estamos hablando además de un ecosistema de normas, ¿no? Estamos hablando del reglamento de trabajo forzoso, estamos hablando de CSRD, que al final nos obligan a tener sistemas de trazabilidad hasta las materias primas, ¿vale? Con todos los pasos intermedios en esas cadenas. Por lo tanto, esto solo se puede gestionar con equipos sobre el terreno. Y es la parte, es decir, que nosotros, más allá de ese cuadro de gobierno, aportamos. Es decir, la presencia con oficinas, en nuestras oficinas de sourcing, pues en China, en Vietnam, en Bangladesh, en India, en Pakistán, en Marruecos, en Turquía. Es decir, son nuestros ojos sobre el terreno para hacer un ejercicio de acompañamiento de los socios comerciales. O sea, esa es la visión primera. No se trata de simplemente identificar. O sea, hay una fase inicial de efectivamente autoevaluación, identificación, verificación sobre el terreno, planes de acciones correctoras, pero sobre todo la labor de nuestros equipos locales es ese acompañamiento. Porque no nos quedamos solo en el ámbito de las auditorías sociales, sí, son una herramienta, pero no es suficiente. Por lo tanto, ese trabajo de equipos locales, eso por un lado. Por otro lado, la palanca, y es una cuestión que también habla mucho la directiva de cómo hacer palanca. Hay que pensar que el Corte Inglés, podemos pensar que es una gran empresa, muy conocida en España. Os aseguro que si vais a China, a una fábrica de electrodomésticos, y le habláis del Corte Inglés, donde tenemos el 0,0031% de su producción, hacer palanca es complicadísimo. Complicadísimo, ¿vale? Y nadie nos conoce, ¿vale? Por esa diversidad de distintas categorías de productos, porque no estamos centrados solo en una categoría, las tocamos todas, por lo tanto, tenemos producciones muy fragmentadas y hacer palanca nos cuesta mucho. ¿Cómo hacemos esa palanca? A través de iniciativas, y también se cita en la directiva, iniciativas sectoriales o multilaterales, ¿no? Formamos parte de asociaciones como Confori, Anfori BSCI, pero también de Cascale, Worley, etcétera. Son iniciativas en las que estamos todas las empresas del sector realmente, y eso sí que nos da capacidad de hacer palanca, porque donde tenemos un 2% de producción, conjuntamente a lo mejor llegamos a un 60 o 70%, con lo cual ahí ya sí que esa capacidad de palanca existe. Pero más allá de estas asociaciones, me parece que era Elizabeth quien hablaba antes, no recuerdo, de grupos de interés. ¿Y cómo se traduce eso de los grupos de interés? Nosotros desde el año 2005 tenemos un grupo de trabajo de partes interesadas con ONGs, organizaciones de consumidores, sindicatos, y me pararé en la parte de sindicatos, para hacer un trabajo en nuestras cadenas. Y esto es fundamental por dos aspectos. Uno, si estamos hablando de efectos adversos o de causantes o de que contribuyen a esos efectos adversos,
En nuestro caso son todos, hablamos siempre de socios comerciales, pero los impactos se dan sobre todo en los trabajadores, ¿vale? Entonces, por eso hablaba de esa parte de formación a los equipos de compras. En primer lugar, todas vuestras decisiones de compra tienen un impacto directo en los trabajadores que están haciendo tu producto, ¿vale? Número uno. Número dos, los que realmente están en las fábricas son los trabajadores y, por lo tanto, si tienen una representación sindical en las fábricas, son capaces de elevar esas situaciones, porque por mucho que hagamos auditorías, por mucho que tengamos equipos locales, no podemos tener una persona en permanencia en cada una de las fábricas para estar permanentemente. O sea, con más de 20.000 proveedores y sus respectivas fábricas es imposible, ¿vale? Porque entonces una camiseta no se podría vender a 10 euros, habría que venderla a 200. Y dos herramientas ahí fundamentales. Una, la que emanó de los accidentes de Bangladesh, que es el International Accord, y cómo a través de un diálogo y trabajo conjunto con las organizaciones sindicales a nivel global, Industrial Global Union y UNI Global Union, más de 200 marcas fuimos capaces de ponernos de acuerdo con organizaciones sindicales para decir esto no puede volver a pasar, ¿vale? Y hacer un sistema de inspección técnica de fábricas que no existía en el país, en Bangladesh primero y ahora en Pakistán, con seguridad eléctrica, seguridad antiincendio y seguridad estructural, ¿no? de los edificios, con todo lo que eso conlleva. Por lo tanto, primera experiencia desde el año 2013 de colaboración con organizaciones sindicales que son capaces de transformar un país. Es decir, y aquí vamos a los impactos positivos, a las oportunidades, es decir, cómo se ha transformado la industria de un país gracias a esa iniciativa y este trabajo conjunto, pero también a través de nuestro acuerdo marco internacional con las federaciones de industria de comisiones obreras y de UGT. Como miembros de Industrial Global Union tenemos un Global Framework Agreement que nos permite con ese, y además es único porque cubre todas las geografías, incluido trabajo en España, y cubre todos los sectores industriales. O sea, ese abanico que antes decía, existen otros modelos de acuerdos sindicales, acuerdos marcos sindicales, pero son sectoriales. En nuestro caso, abarca todo el abanico, ¿no? Y por lo tanto, ahí, como decía, transparencia absoluta en cuanto a nuestras cadenas con las organizaciones sindicales. Ellos lo transmiten a los sindicatos locales de cada uno de los países y nos ayudan a identificar posibles, bueno, pues problemas relacionados con pues, trabajo forzoso, discriminación, bueno, todo lo que es horas extraordinarias, jornadas, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que es el paquete completo, ¿no? De derechos humanos, derechos laborales, derechos sociales, ética y también la parte medioambiental. Pero no solamente nos ayuda a identificarlo, nos ayuda a la parte de la reparación, es decir, que es la parte importante, es decir, cómo trabajamos conjuntamente en solucionar mediante el diálogo todos esos problemas que se identifican. Y evidentemente este acuerdo marco se firmó en el año 2021 con el apoyo y además con un mensaje de, oye, esto es muy importante desde el Consejo de Administración, porque efectivamente es una herramienta que más allá de lo que pueda decir la directiva, es una herramienta que nos permite tener esa visibilidad sobre el terreno, porque solo sobre el terreno es como realmente podemos identificar esos riesgos. E insisto, la parte de reparación, porque se habla muy poco de la parte de reparación, ¿no? Yo creo que se establecieron, la propia directiva, yo creo que se basa en modelos como los que surgieron de la compensación a las víctimas de Rana Plaza, ¿no? Y cómo solo a través de un trabajo conjunto de todas las partes, bueno, pues al final se tiene ese impacto positivo, ¿no? Y lo dejo ahí, podía estar horas, pero lo dejo ahí. Gracias. Nos queda nada, un minutito y estoy de acuerdo, Bernardo. Yo estuve el otro día en un panel que hablábamos precisamente de las similitudes entre lo que en derecho internacional público llamamos justicia restaurativa
y las metodologías de reparación por determinados hechos como y se ponía ese como ejemplo, ¿no? De más allá de la compensación dineraria y cómo hay que ir trabajando en ese tipo Puede ser un buen tema para el próximo Due Diligence Talk, hablar de, ¿no?, cuando ocurre algo, qué hay que hacer, ¿no?, y cómo hay que reaccionar. Pero para cerrar el panel, primero para animaros, tengo un comentario que literalmente decir muchísimas gracias a todos por la sesión, pero señala súper interesante especialmente la parte del panel de empresas porque nos ayuda mucho en temas de best practices. O sea que eso va por vosotros tres, claramente. Para cerrar, y en 1 minuto y medio cada uno, sois grupos con filiales. Digo filiales, digo sucursales, digo ramas de actividad distintas, no estoy hablando solo en estrictos términos jurídicos. Una lección aprendida no tiene por qué ser la más importante, pero sí que sea útil en cómo integrar todos estos temas desde los headquarters, ¿no?, a el grupo, ¿no? Que una o dos cosas que creáis que sean importantes o que las tengáis encima de la mesa porque aún estén pendientes, que puede ser, no todo ocurre tan rápido. ¿Quién quiere empezar? Venga, me arranco. En ese minuto y medio, en el caso de Telefónica, pues gran grupo, 388 filiales, 35 países, lo cual no es fácil. Y además, como estoy hablando un poco más desde el plano jurídico, integrar eso con el respeto a la autonomía de decisión de los órganos de administración de las sociedades filiales y, en particular, en nuestro caso, 2 filiales cotizadas como es Brasil o Perú, sociedades como el caso de Alemania, que ya no es cotizada, pero con muchos minoritarios, no es fácil. Pero sí que intentamos, bueno, pues tener normas, sobre todo, diría yo, que te permitan desde arriba abajo dar directrices, instrucciones y, por supuesto, grupos de trabajo, formación que está impulsando incluso con una página web que ha montado el área de sostenibilidad para que cale pues de arriba abajo. Al final, si se quiere, se puede. Si no hay mentalidad de adaptarse, si no hay mentalidad de seguir lo que dice la matriz, lo sabemos todos. No lo va a hacer mi caso. Al final tendrás un sistema sancionador, tendrás un cumplimiento, tendrás auditoría interna, pero yo creo que lo importante es concienciar de arriba abajo de la importancia de la materia y cumplir lo que te está intentando imponer la matriz, pero no de una manera obligatoria, sino de una manera pues, de ayudar entre todos a cumplir lo que dicen ahora mismo las normas, ¿no? Sería el caso de Telefónica. ¿Quieres seguir tú, María? Bueno, es que como sistema es similar, nuestros modelos de gestión de riesgos son globales, ¿no? O sea, al final sí que es verdad que tienen en cuenta las particularidades locales de los países. Además, como vuelvo a decir, ellos también son esas primeras líneas, pues son ellos también los que tienen que tomar las riendas, ¿no? Pero al final son modelos de gestión globales que vienen desde la matriz y con esas particularidades que en algunos casos pues hay que contemplar, ¿no? Pero nosotros en Repsol sí que tenemos este sistema global. Bueno, en nuestro caso las filiales son otros negocios, Mm. ¿vale? Y es cierto que el área de sostenibilidad es un área transversal, tiene esa vocación de transversalidad, no solamente entre las distintas funciones de la compañía, sino también con todas las filiales. Ahí hemos constituido un comité de coordinación de filiales en desarrollo sostenible, ¿no? Porque al final, para que todas estén alineadas con las mismas prácticas, entiendo que es algo muy similar. Y ahí nuestra misión como área de sostenibilidad es orientar, coordinar, impulsar, pero a partir de ahí que cada palo aguante su vela. Es decir, cada uno tiene que efectivamente incorporarlo en lo suyo, ¿no? La filial portuguesa es retail, por lo tanto es un espejo de lo que se hace en España. El otro negocio, y por eso hablo es que en nuestro caso son negocios distintos, es Viajes El Corte Inglés, ¿no? Y ahí sí que estamos hablando, bueno, pues de un entorno distinto. Aplicamos efectivamente las mismas metodologías, pero nos encontramos con dificultades añadidas.
Este ejemplo que ponía antes de las iniciativas sectoriales o multilaterales que sí que existen en el ámbito de retail, no las encontramos en el sector de viajes, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, requiere un esfuerzo adicional y bueno, pues es un trabajo continuo que tenemos ahora mismo con viajes para hacer ese mismo trabajo que hemos estado haciendo, sabiendo que ellos también tienen más de 20.000 proveedores. O sea, es que estamos, si hablamos de grupo, estamos hablando de casi 50.000 proveedores, ¿no? Entonces, bueno, nuevos retos. Muchos ánimos. con todo. Tenemos, bueno, el evento estaba previsto hasta las 11:30, pero eso incluía que pudierais seguir tomando un poco de desayuno, de café. Yo creo que vale la pena renunciar al croissant si hay preguntas. Hay una online, hay otra aquí. Teniendo en cuenta, disculpa, sé Consuelo que tú vas ¿Ahora? súper justa de Hola, tiempo, Pero con lo bueno, cual... acaba ya. vale. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que súper interesante. Nosotros, como ha dicho Consuelo, nunca fuimos una empresa de riesgo, ahora ya sí, ¿no? En términos de sostenibilidad, pero es verdad que empezamos a trabajar desde el principio y tuvimos como modelo pues a empresas que en ese momento sí que eran de riesgo, pues como Repsol o el Corte Inglés, que trabajamos muy conjuntamente. Entonces, en todo lo que tiene que ver con diligencia de vida, pues siempre se ha trabajado y de hecho cuando yo llegué en el 2014, precisamente por los principios rectores, ya estábamos con la segunda evaluación de impacto que hicimos con María, precisamente. Pero es verdad que todo lo que viene ahora es mucho más complejo. Para empezar, estamos hablando de diligencia de vida, no solo en la parte social, sino en los aspectos medioambientales, que ahora se fusiona todo y sobre todo porque amplía la cadena de valor. Lo que quería preguntaros, porque es verdad que nosotros sí que tenemos un sistema muy global, porque precisamente como se ha trabajado de esta manera, pues hemos tenido la suerte de que todo el mundo empuja en la misma línea y con la complejidad de filiales y empresas que somos, como ha dicho Consuelo, que eso es lo más terrible. Tenemos un negocio que es bastante fácil incorporar esto, no suena tan ajeno y por eso pues todas las áreas que son responsables trabajan en esto. Pero habéis hablado de todas las áreas, pero a mí hay dos cosas que me gustaría preguntar. Una es, como digo, el sistema de riesgos y tal es muy parecido. Nosotros llevamos levantando los riesgos que tienen que ver con la sostenibilidad desde hace mucho tiempo, pero entre los IROs ahora mismo y luego el RM de la compañía, el sistema de riesgos empresarial que lleva el área de riesgos, nosotros pues vemos que no hay coherencias. Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto, sobre todo pues, dirigido a Corte Inglés y a Repsol, ¿no? ¿Cómo se está integrando toda esa parte? Porque nosotros el modelo que tenemos también es el de las 3 líneas, pero esto es específico en sostenibilidad y muy ligado al modelo de compliance, pero no es el modelo de riesgos actual que tiene la compañía. Hay una información a mercado también regular sobre los riesgos y nosotros lo que estamos viendo en general es que el modelo de riesgos empresarial va a tener que modificarse de alguna forma o integrar. Y mi pregunta es, ¿vosotros cómo estáis viendo estas divergencias? Si estáis ya trabajando en ese cambio de modelo de riesgos. Y la siguiente pregunta es, ligado también a los riesgos, hay un punto muy relevante en CSRD, que nosotros también estamos trabajando, que es el impacto financiero de todos los aspectos de sostenibilidad, que también va a estar, a mi modo de ver, muy ligado con el tema de riesgos, ¿no? Entonces, me gustaría saber esto, si lo veis igual, si estáis trabajando en ello, porque yo creo que es algo que eventualmente va a acabar pasando por esta integración de normativas y vas a tener que tener esas consideraciones. Y luego, porque nos viene el tema del control interno, que claro, todos estos procesos tienen que estar muy, muy, muy alineados. ¿Quién se anima? Pues
Elena. Elena. A ver, yo no te voy a poder ayudar porque nuestros modelos de gestión son formales. Como yo decía, nosotros en compliance tratamos unos determinados riesgos, no hacemos la gestión de riesgos, ¿eh? Para eso tendrían que estar aquí nuestros compañeros del área de gestión de riesgos de toda la compañía, que son los que te podrían dar una contestación más precisa. Sé que están trabajando en ello, ¿no? En toda esta integración, porque al final se nos viene encima una gestión y va más, ¿eh? Porque esto es lo que estamos viendo, pero esto cada vez va más. O sea, hace poco me han pasado una guía de la OCDE que, bueno, también igual o sea, iba a decir para echarse a llorar, disculpadme la expresión desde el punto de vista de compliance, pero cada vez la gestión de riesgo va a ser mayor. Entonces, bueno, yo me quedo con tu pregunta. Yo, por lo menos por la parte de Repsol, te puedo hablar eso de los modelos formales que tenemos en compliance, pero no a nivel de toda la compañía. Entonces, bueno, yo no sé si por parte del Corte Inglés tenéis alguna... Por cierto, la guía de la OCDE hace ya muchos años que nosotros la tenemos integrada porque afecta a varios de los sectores. No, una de lobby, Ah, que, de lobby, ha salido, vale. que ha Sí, salido sí. la semana pasada que también va a tener un punto adicional. Bueno, yo creo que el modelo ya lo hemos explicado en el sentido de que al final esto es una cuestión de trabajo conjunto. Es decir, efectivamente, el cumplimiento aporta la metodología, pero nosotros cada vez que identificamos un riesgo vinculado fundamentalmente a cadenas, que es donde tenemos la mayor parte de los riesgos, lo identificamos con cumplimiento y se trabaja conjuntamente. Está también la parte que mencionabas de los riesgos financieros. Nosotros no somos una empresa cotizada, pero tenemos bonos y por lo tanto tenemos inversores que compran esos bonos y por lo tanto con el área financiera también tenemos ese trabajo de identificación de riesgos y de ayuda también, digamos, cada vez que tienen que hacer presentaciones, exposiciones y demás, a esa panoplia, ¿no? de posibles preguntas que siempre pueden surgir sobre temas de sostenibilidad y riesgos asociados a sostenibilidad. Están las agencias de rating extrafinanciero que también nos ponen nota con respecto a esos riesgos y esa gestión de riesgos. Pero ya digo, yo creo que tenemos determinados elementos que nos ayudan mucho en ese terreno, ¿no? Y nuestra participación, incluso muchas veces participando en órganos de gobierno y de liderazgo de las iniciativas que hemos comentado, nos ayudan mucho y el acuerdo marco con organizaciones sindicales es desde luego una de las cuestiones que se valora muy, muy favorablemente. ¿Alguna pregunta más? Hay otra. Ahí hay pregunta. una. Hola, hola. Buenos días, muchas gracias. Me encanta este panel porque, bueno, yo soy un doctorando, estudiante haciendo un doctorado en Derecho. Mi proyecto es cumplimiento en sostenibilidad. Y claro, hace 5 años, pues uno encontraba que estas dos áreas era muy difícil que conversaran. Hoy cada día más se pone cumplimiento y sostenibilidad, pero yo sé que vamos a llegar en sostenibilidad, ¿cierto? Digamos, con todo este tema de la crisis ecosocial. Y me gusta mucho este panel porque vengo de otro de ayer de derecho mercantil y es totalmente distinto. O sea, parece que los mercantilistas, que yo pues pertenezco a este mundo, pues hacemos catarsis como, no, es que son muchas obligaciones, que la competitividad, que cierto, hay un montón de cosas. Y mi pregunta tal vez era porque no quisieras aprovechar estas prácticas empresariales, la dificultad o no que se encuentran en relación con el tema de responsabilidad de los administradores, ¿cierto? Y ayer, pues que venía de otra conferencia, pues se decía como que esta debida diligencia no cambia la responsabilidad de los administradores, como, o sea, que en el fondo puede ser que de pronto no la cambie, ¿cierto? Si vamos a los deberes de administradores, pero cuando uno va al detalle, pues hay muchas cosas, o sea, hay muchas cosas. Entonces, no sé
Sí, cuando en los consejos de administración, si en los comités ejecutivos sale esa pregunta al abogado, al secretario, mira, ¿esto cambia o no mi responsabilidad? Y en relación pues con filiales, cadena de actividades, ¿ustedes qué responden? Porque es que yo creo que hay que hacer una tarea pedagógica en decir que sí hay un cambio muy profundo. O sea, no podemos decir, o sea, es que ayer escuché a un profesor que yo decía, pues, y un profesor que, pues, que es influyente, que decía, no, no, es que esto simplemente es due diligence, esto es un proceso. Y entonces no está cambiando el deber de debida diligencia. Y yo decía, a ver, vamos a ver, o sea, porque es que hay una responsabilidad de decir esas cosas. Entonces, ¿cómo se enfrentan ustedes frente a, a esa gran pregunta, cierto? ¿Están modificando los procesos? Porque es que también de pronto allí hay temas que se reflejan, el tema de la influencia que se ha hablado pues también. En fin, un poco la reflexión de eso. Muchas gracias. Si queréis, yo desde un punto de vista de la firma, os aseguro que esta es una cuestión que los clientes nos preguntan. Es una cuestión que analizamos con muchísimo cariño en el sentido de diligencia jurídica y académica, porque sabemos que es una cuestión importante. Ha habido mucho revuelo porque primero estaba ¿no? en el borrador de la directiva, luego se quitó, ¿no? Y eso ha generado, yo creo, como un efecto de, pues si no está ya no me preocupo. Y bueno, creo que cada Estado miembro tiene su régimen de sociedades de capital en el que se incluye el régimen de responsabilidad de los administradores y daría para una ¿no? Evento específico, ¿no? Y muchísimo más jurídico, académico, si queréis, menos práctico y menos operativo. Pero mi visión en este sentido es que es verdad, ¿no? Que evidentemente nuestra legislación, como muchas otras, y como no puede ser menos, da un margen de discrecionalidad a los administradores, que para esto lo son, les impone unos deberes de lealtad y de diligencia, y que dentro del de diligencia del administrador, porque como al final el nombre es el mismo, nos liamos un poco de normas, a ese deber de diligencia queda encauzado, ¿no? en ese margen de discrecionalidad, ¿no? Tomando las decisiones pues, de buena fe, con los procesos y información idóneos y oportunos y debidos, ¿no? Ahí lo que yo apunto es que estamos delante de normas que regulan mucho estos procesos. Y entonces ahí es donde yo creo que la protección del administrador, y por esto un poco nos parecía importante esta sesión de hoy, va a quedar muy reforzada haciendo procesos sólidos de gestión y de integración de estos riesgos, ¿no? La directiva no modifica el régimen de responsabilidad de los administradores de la sociedad de capital, ni la nuestra, ni la de Francia, ni la de Noruega. Pero sí es una directiva, ¿no? que regula bastante los procesos, regula bastante las obligaciones de medios, y lo hemos hablado hoy, y eso influye en cómo el administrador ejerce sus funciones en un entorno de lealtad, diligencia y seguridad jurídica, ¿no? Por eso nos parecía muy interesante hoy hablar de, oye, vale, esto en la práctica, ¿cómo ocurre? ¿Vale? Por debajo del órgano de administrador, ¿qué sistemas se están construyendo para cumplir con la norma? Con la lente puesta en el bien jurídico que las normas quieren proteger, ¿vale? Pero sin perder de vista, evidentemente, en vuestras respectivas funciones, de que hay unos señores y unas señoras que han tomado una responsabilidad muy importante, que es ser los administradores de una compañía, ¿no? Y que la tienen el deber de ejercerla con lealtad y con diligencia. Yo iba a hacer una puntualización respecto que, si bien es verdad que la directiva al final se sacó, ¿no? esa responsabilidad, yo como lo visualizo desde el punto de vista de compliance,
que además lo quiero hilar cuando decís, bueno, el punto de partida para todo este inventario que tenemos que hacer con la CS3D, el tema de los IROs, ese mapa, bueno, vamos, yo visualizo otro punto de partida que es el MPD, ¿vale? El MPD que al final, ese inventario que te piden es lo que nosotros hemos hecho en el modelo de prevención de delitos. Al final hemos tenido que identificar los riesgos que tenemos en nuestras operaciones, los riesgos penales en este caso, y dentro de estos riesgos penales está medio ambiente y está derechos humanos, ¿no? Entonces, al final, ahí dentro del modelo de prevención penal sí que hay una responsabilidad clara de los administradores, ¿no? Entonces, si bien es verdad que esta directiva no recoge ningún tipo de responsabilidad penal, sí hay un modelo de prevención penal. Este tipo de actuaciones sí puede dar a incumplimientos penales, y esos incumplimientos penales sí que puede dar lugar a la responsabilidad de los administradores. No, bueno, yo añado desde el punto de vista de abogada, ¿no? Yo creo que mercantilmente, como ha dicho Elizabeth, no cambia. O sea, que decir, la ley de sociedades de capital ya recogía claramente el deber de diligencia, bueno, todos los que tenemos familiaridad con esos artículos, pero lo que hace es que le mete un elemento más. O sea, al final hemos pasado de ciertas normas que eran, yo creo que lo habéis mencionado muy bien, soft law, bueno, recomendaciones, y ya en el momento en el cual algo pasa al estado de ley que tienes que cumplir, ya se te integra en tu, bueno, pues es una materia más que tienes una responsabilidad sobre ella. Igual que no puede haber falsedad sobre las cuentas, pues no puede haber falsedad o no ejercer diligentemente determinados procesos que te permitan pues, controlar esa cadena de suministro y que haya un no respeto a derechos humanos, ¿no? O sea, creo que la responsabilidad está ahí, estaba ahí antes y después, y lo que haces es que le metes un elemento más. Pues dentro de la mochila de los deberes, pues tienes uno más que es cumplir con lo que dice unas leyes que muchas veces antes estaban más bien en el plano de recomendaciones, principios, pero en el momento en el cual se convierte en ley de obligado cumplimiento, pues tienen que cumplirlo, ¿no? Coro, sí. Sí. Yo creo que eso es un elemento muy importante que vamos a ir viendo cómo se concreta, ¿no? Ha habido, como sabéis, el nuevo comisario de Justicia, os he dicho antes, mencionó de forma específica una lente, una preocupación especial para coordinar esos procesos de transposición. Hay también un papel muy interesante que acaba de publicar el Instituto Danés de Derechos Humanos, en el que señala, ¿no? Propone algunos temas relevantes a tener en cuenta en ese proceso de transición de las directivas. Sabemos que estamos en un momento de bastantes incertidumbres jurídicas, ¿no? Tenemos esta semana, se ha aprobado el reglamento de prohibición de productos con trabajo forzoso, que va a ser publicado en el 12, pues en los próximos días. A la vez se ha retrasado, bueno, pendiente de un trámite, pero que ya está seguro, la entrada en vigor de deforestación, 1 año para las grandes empresas, 2 años para las pymes, y además se ha aprovechado en un movimiento mal previsto por la Comisión. El Parlamento ha aprovechado para introducir alguna modificación a ese reglamento, y se está diciendo, porque ahora yo ya cuando no es oficial, como hay tantos dimes y diretes, pues, pero se está diciendo que corre por ahí una propuesta de unir en una sola gran norma las 3 normas reinas en sostenibilidad, ¿no? Reporting, debida diligencia y taxonomía. Lo cual también es muy fácil decirlo, pero si realmente lo quieren hacer, quiere decir abrir un proceso legislativo, y ahí no estaríamos seguros del resultado a la vista ¿no? de cómo ha variado pues tanto el Parlamento como la Comisión, y cómo influye el informe Letta, el informe Draghi, etcétera, ¿no? Entonces, creo que en este contexto, bueno, pues tienen incluso más utilidad que vayamos repitiendo estos eventos,
Yo me quedo con la idea de que pueda haber dos temáticas para el año que viene, que es una es quizá más jurídica, que es entrar en la responsabilidad de los administradores. Es un poco más árida, pero puede ser interesante. La otra tiene la parte jurídica y operativa, que es eliminación y reparación, o sea, qué hacer cuando algo falla, ¿vale? Porque las cosas fallan y los que os dedicáis a riesgos y a compliance lo sabéis perfectamente. Incluso los mejores sistemas de prevención pues tienen fallos y su vinculación pues con temas como los de Rana Plaza y conceptos más de justicia restaurativa que nos suenan, ¿no?, a transición de paz a guerra, pero que en cambio a nivel metodológico de mediación y de remedios más allá de los económicos, pues resulta muy interesante, ¿no? Si queréis lo cerramos aquí para que a quien quiera sigue habiendo, no sé qué quedará, pero algo queda. Yo quiero agradecer a los ponentes por su generosidad, por haber aceptado la invitación y como siempre con María, encantada de hacer el dúo y de que no nos fallen las fuerzas y el año siguiente y el año que viene sigamos Sí, haciendo. hay que seguir porque puede haber muchos Rana Plazas allá afuera y tenemos que intentar pues identificarlos, gestionarlos y luego toda la parte de remedios, un terreno por explorar que tenemos, bueno, experiencias muy positivas, pero realmente en el día a día de las compañías muchas veces no se sabe cómo hacer, ¿no? Hay una parte legal, estrictamente legal, pero luego hay otra parte pues simbólica, ¿no?, de reparación también, aparte de toda la que pueda ser financiera o devolver los derechos a los afectados. Es todo un tema que da Sobre para todo porque la mucho. actividad económica se queda Sí. y la comunidad normalmente tampoco quiere que se vaya, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. bueno, pues va, Entonces, es un tema muchísimas gracias interesante. por vuestro tiempo y a todos los asistentes también. Gracias a todos. Gracias.